Hola amigos de YouTube, nuevamente con ustedes y en esta oportunidad les traigo el plano de un escritorio para una computadora personal. Les vamos a explicar las dimensiones generales del mueble, su estructura, el dimensionado de las piezas y su metodología de armado. El mueble presenta las siguientes dimensiones. Es un mueble que presenta en este caso, dos componentes importantes, que es un estante, que lo tenemos aquí en la parte izquierda, que tiene una altura de 1,35 m y tiene un ancho de 40 por una profundidad de 45. Está la otra parte que corresponde al escritorio básico de toda mesa para computadoras personales, que presenta la parte donde vamos a ubicar el case, el teclado y también un pequeño cajón que es opcional, ¿correcto? Entonces la parte básica del mueble para una computadora personal presenta una altura estándar de 76 centímetros, una profundidad de 52. Entonces son algunas medidas que pueden variar, ya sea 1 centímetro, algunos centímetros, dependiendo de obviamente de las necesidades particulares que tenemos cada uno de nosotros. Obviamente no son medidas rígidas, pero son medidas, digamos, mínimas que puedo optar por darle al mueble. Muy bien, pasemos a explicar la estructura del mueble, cómo está estructurado este mueble, para que nosotros siempre en todos los videos, en todos los tutoriales que ha colgado Aprendiendo de Cero, siempre ha hecho énfasis en conocer la estructura del mueble. Obviamente también estamos colgando en el canal algunos videos para enseñarles a manejar algunos software como apoyo a esta actividad. Muy bien, observemos ahora la estructura que presenta este mueble para una computadora personal. Entonces, para poder ver la estructura vamos a retirar la mesa o el techo de este mueble. Entonces, al retirar el techo podemos observar, obviamente aquí tenemos en este caso el tablero para el teclado, ¿sí? Tenemos ahí también, están con sus correderas telescópicas. ¿Sí? Entonces esta parte importante, que es lo que presenta, retiremos el cajón también para poder visualizar mejor. Retiremos, ahí está. Entonces miren, ahí presenta dos laterales, como usted puede ver, unas repisas y un zócalo. También en la parte de atrás también presenta este zócalo trasero que sirve como amarre del mueble también, y en la parte superior tiene dos amarres que me van a servir también para luego poder sujetar la mesa o el techo del mueble. Correcto, entonces aquí también podemos distinguir por separado toda esta parte que es un estante. Es un estante básico que está añadido al mueble básico para una computadora. ¿Correcto? Entonces no es nada del otro mundo, es un mueble bastante sencillo, pero que si nosotros necesitamos en casa, lo vamos a poder fabricar, lo vamos a poder armar fácilmente, de repente por ahí ajustando algunas medidas que se adecúen a nuestra necesidad, o bien tomando las medidas que en este tutorial estamos brindando. Correcto, muy bien, entonces ya hemos analizado un poco la parte de la estructura de este mueble. Pasemos ahora a explicar el dimensionado de las piezas. Muy bien, expliquemos el dimensionado de las piezas. Aquí tenemos un gráfico en el cual me muestran todas las partes ya denotadas del mueble, ¿sí? Haciendo que hemos distinguido este primer módulo, que es el estante básico, que está formado por tres piezas. La pieza A, que son los laterales, la pieza B, que son los amarres y el zócalo, y la pieza C, que son las repisas. Entonces, la pieza A
tiene una longitud de 1,35 m por 45. De esta pieza A necesitamos dos piezas, que son los dos laterales. Luego los amarres, podemos distinguir aquí un amarre y dos piezas en el zócalo, que es la pieza B también, que tienen una dimensión de 36,4, que viene a ser el ancho del hueco que presenta, o sea, el espacio entre los dos laterales, de 36,4 por 10 centímetros de altura. Esas tres piezas. Necesitamos tres piezas. Y finalmente la pieza C, que vienen a ser en este caso las repisas, la base del zócalo y también el techo del mueble. Cuatro piezas. El techo, la base y dos repisas intermedias que presenta en este caso este módulo, cuya longitud es de frente, en este caso de fondo tiene 45 y de frente tiene 36,4. Necesitamos cuatro piezas. Bien, esto es correspondiente a este estante y aquí podemos distinguir de color azul toda esta parte donde va el case, que también presenta dos laterales que son la pieza D, cuya medida es de 76 centímetros por 52 centímetros, necesitamos dos piezas. Además tenemos los amarres, ¿sí?, que son para el zócalo y el amarre en la parte superior, dos amarres. Entonces esta pieza E tiene una longitud de 22,4 centímetros, que es todo el espacio entre estos dos laterales, 22 centímetros por una altura de 10 centímetros. Necesitamos cuatro piezas. Ahora la pieza F que son las repisas, en este caso la repisa y en este caso también, que me va a servir como base del zócalo, necesitamos dos piezas cuyas longitudes son de 52 por 22 centímetros. Muy bien. Entonces ya hemos terminado con el dimensionado de esta parte, pasemos al dimensionado de toda esta parte donde va el teclado, los amarres traseros. Entonces aquí distinguimos la pieza G, que son estas dos piezas que amarran, que unen estos dos módulos, el módulo correspondiente, la parte donde va el case y el estante básico. Entonces vamos a amarrar con estas dos piezas, la pieza G, cuya longitud es de 54,4 por 20 centímetros. 54,4 es el espacio entre el estante y el módulo, este pequeño módulo donde va el case. Todo este espacio mide 54,4 por 20 centímetros. Necesitamos dos piezas. Luego está la pieza H, ¿sí?, que también, bueno, es como una pequeña repisa, pero también tiene la función de amarre del mueble. Esta pieza H tiene también una longitud de 54,4 por 15 centímetros. Es una pieza que va a amarrar también, cuya función va a ser de amarrar el mueble. Entonces necesitamos también esta pieza pequeña, ¿sí?, que me va a servir también para poder sujetar, en este caso, para poder colocar el tablero para el teclado. Una pieza ahí cuya longitud es de 50,2 centímetros por 10 centímetros. Entonces, a todo este espacio, recuerde que a todo este espacio el espacio en este caso entre la pieza I y la pieza D, vamos a restarle 2,6, que es el espacio que ocupan las correderas, para poder determinar la longitud de la pieza K. ¿Sí? La pieza K tiene una longitud de 50 centímetros por 30 centímetros. Muy bien. Y finalmente la pieza J, que es el tablero o mesa del mueble, o en este caso el techo, esta pieza J, que va a tener una longitud de 82 centímetros por 55 centímetros. Necesitamos una pieza. Entonces, si usted opta por hacer este mueble, tal como les estamos indicando aquí, mande
acérquese a un centro de distribución de melamina y pida el dimensionado de las piezas tal cual estamos indicando y el número de piezas. Aquellos amigos que desean, escriban al Facebook y gustosamente estaremos enviándoles estas dimensiones directamente a su correo o dirección de Facebook. Muy bien. Entonces ya que hemos dimensionado las piezas de este mueble, pasemos ahora a explicar la metodología de armado. Muy bien amigos, pasemos a explicar la metodología de armado o cómo nosotros vamos a armar este mueble. Es muy fácil. Entonces vamos a comenzar nosotros armando el módulo del estante básico. Para ello necesitamos dos piezas A, tal como nosotros hemos explicado en el dimensionado. ¿Sí? A estos dos laterales le hemos denominado la pieza A y cómo vamos a comenzar a armarlo. Con las dos piezas A las vamos a unir con los zócalos. El zócalo frontal, el zócalo trasero y el amarre superior. ¿Correcto? Colocamos los dos zócalos. Hay un detalle aquí que queremos explicar. Miren dónde hemos ubicado el zócalo frontal. El zócalo frontal lo hemos colocado del borde de los laterales, hemos corrido 1,8 centímetros para darle cierto detalle. Entonces eso es opcional, usted lo puede hacer o bien simplemente colocarlo en el borde, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces vamos a colocar ese zócalo ahí y en la parte trasera ¿sí? Lo colocamos a ras. ¿Sí? Entonces ahí atornillamos, colocamos tornillos para poder sujetar las piezas. ¿Sí? Ahí podríamos colocar dos tornillos sin ningún problema. Y en la parte superior el amarre que hemos colocado, miren, el amarre que hemos colocado aquí en la parte superior, también lo hemos hecho del borde superior, hemos bajado 18 milímetros o 1,8 centímetros. ¿Por qué? Porque ahí vamos a colocar la repisa superior o el techo de este mueble. Un detalle más que tenemos que observar aquí es que en los dos laterales, en la parte superior de estos laterales, hemos hecho un pequeño boleado acá para obviamente quitar las puntas, ¿no? Para evitar de repente que por algún motivo estemos un choque que tengamos o topemos con el mueble, no nos lastimemos. También sirve como un pequeño detalle que se ve bastante interesante. Muy bien, entonces ya que hemos colocado los amarres, vamos a proceder a colocar las repisas. Entonces colocamos la base de este mueble. Muy bien, ahí colocamos a la base de este mueble, atornillamos. Vamos a colocar dos tornillos, tornillo aquí, tornillo acá y en la parte de atrás también. Y colocamos el techo. Listo. Entonces hasta ahí ya tenemos prácticamente casi este módulo terminado. Lo que nos queda es colocar las repisas interiores, ¿sí? Que son la pieza C. Entonces al colocar las repisas, eso es opcional, lo podemos hacer de manera, la altura es relativa, podemos colocarlo de acuerdo a lo que nosotros vamos a colocar ahí o lo que tengamos pensado en colocar en esas repisas. Lo podemos hacer estas repisas ya sea repisas flotantes o bien podemos sujetar con tornillos para que no se mueva, para que esté permanente. ¿Sí? También podemos añadir aquí, si nosotros queremos, podemos añadir cajones o simplemente puertas. Ya de aquí eso ya es opcional. Muy bien, ya hemos terminado de armar la parte del estante. Entonces vamos a armar ahora la parte donde va a ir el case de nuestra computadora. Para ello necesitamos también dos laterales, dos piezas D. Ahí está. Necesitamos dos piezas lo mismo que en el mueble anterior, como un pequeño estante necesitamos aquí
zócalos y su base. Entonces el zócalo frontal también con el mismo detalle del mueble anterior lo estamos ubicando a 18 milímetros o 1,8 centímetros del borde de los laterales. En este caso el zócalo frontal. Ubicamos el zócalo trasero a ras, ¿sí? Como usted puede observar, lo colocamos a ras. Entonces, para poder proceder a continuar armando esta parte del mueble. Muy bien, una vez que hemos colocado eso, coloquemos también los amarres superiores, que además de amarrar en este caso esta parte del mueble, van a servir para sujetar la mesada o el techo de este mueble. Muy bien, entonces ahora lo que nos faltaría es colocar la base y la repisa. La base, que es la pieza F, y la repisa también, que es la pieza F. Esta repisa lo estamos colocando de la base del mueble, lo estamos colocando a 46 centímetros, que es una altura, digamos, adecuada para que entre cómodamente el case de una computadora. Es un espacio más que suficiente para que con comodidad no tengamos problemas cuando ubiquemos el case aquí. Y este espacio que estamos dejando acá es de 14,4 centímetros. ¿Sí? Usted puede colocar un cajón o bien dejarlo ahí, como le digo, es opcional. Entonces, una vez que nosotros hemos armado esta parte, vamos a proceder a unir estos dos módulos. ¿Cómo los vamos a unir? Los vamos a ir con dos amarres que se van a colocar en la parte trasera, ¿sí? Entre estos dos módulos. Vamos a colocar la pieza G. ¿Sí? Esta pieza G la vamos a colocar ahí. Miren, observe cómo hemos colocado esta pieza. ¿Sí? Entonces aquí vamos a sujetar con tornillos, dos tornillos más que suficientes. Y aquí también con 2 tornillos. Y luego vamos a colocar el otro amarre. El otro amarre también lo colocamos aquí con una separación de 8 centímetros. Con una separación de 8 centímetros del primer amarre que hemos colocado. Ambas piezas tienen las mismas longitudes. Ambas piezas son la pieza G. Listo. Entonces, una vez que hemos hecho eso, procedemos a colocar otro amarre, que es el amarre pequeño, que sirve como repisa y además como amarre. ¿Sí? Esta pieza que la hemos colocado, del amarre que hemos colocado atrás, a 13,2 centímetros. A 13,2 centímetros hemos colocado, o del piso hacia la repisa le hemos colocado a 33 centímetros. Listo. Entonces hasta ahí ya hemos prácticamente unido estos dos módulos. Hemos unido estos dos módulos. Ahora vamos a colocar aquí una pieza. Colocamos esta pieza que va a servir para doble función, para que podamos sujetar el tablero del teclado y también para que podamos colocar de una manera más segura la mesa o el techo de este mueble. Esta pieza puede ser opcional. Podemos colocar con total seguridad también el techo, y aquí colocaríamos digamos una corredera aérea para poder sujetar el tablero del teclado, ¿no? Entonces, de repente por economía nos saldría más barato colocar esta pieza. Muy bien, entonces colocamos esta pieza, también sujetamos con tornillos por la parte de atrás. ¿Sí? Sujetamos con tornillos aquí y por esta parte también podemos sujetarlo para que quede más seguro.
¿Ya? Entonces usted coloca ya los tornillos que sean necesarios, tomando en cuenta las consideraciones que hemos indicado en videos anteriores de cómo unir piezas de melamina. Muy bien, entonces una vez que hemos hecho esto, vamos a proceder a colocar los jaladores. ¿Ya? En este caso ahí vamos a aprovechar y colocar los rieles, disculpen, vamos a colocar los rieles telescópicos. Colocamos los rieles, miren, en esta posición, a ras de la pieza. Si sujetamos con tornillos, entonces colocamos ya los rieles ahí. Muy bien, ahora vamos a proceder a colocar el techo del mueble. Colocamos el techo, sujetamos con tornillos, ¿sí? Aquí en esta parte sujetamos con 2 tornillos acá, tornillos en la parte de atrás. Miren cómo está en la parte aquí, cómo hemos ubicado el techo del mueble. Simplemente vamos a colocarlo el techo pegado al estante y nos va a dejar un pequeño alero acá que me va a dar este detalle. Listo. Muy bien. Entonces nosotros también podemos ayudar a sujetar el mueble con mayor seguridad. Podemos atornillar por acá, ¿sí? De tal manera que sujetemos el techo con el estante, y también podemos colocar por acá unos ángulos de metal. ¿Sí? Por lo menos 2 ángulos aquí en esta parte, 2 ángulos acá y podemos también colocar 2 ángulos acá y 2 ángulos acá para darle mayor firmeza al mueble, ¿sí? A la unión del techo, y de tal manera que todo el mueble quede unido de manera compacta. No estemos por ahí teniendo algún problema, pero creo que como estamos indicándoles es más que suficiente. Entonces hasta ahí prácticamente ya tenemos el mueble casi terminado. Lo que nos faltaría colocar es el tablero para el teclado. Ahí está. Entonces amigos, hasta aquí ya hemos terminado prácticamente de armar este mueble para una computadora personal. Entonces, como les dije, es opcional que nosotros ubiquemos un cajón en este espacio, ¿sí? Es opcional que nosotros ubiquemos un cajón. Podemos hacer, entonces no habría ningún problema. Entonces, pero ya eso es opcional. Ya sabemos cómo nosotros podemos dimensionar las medidas del cajón. Además de ello, también podemos colocarle aquí en esta parte una trasera para poder cubrir esto, o bien dejarlo ahí. Ya eso también es opcional, ¿no? Esta parte, si nosotros colocamos un cajón aquí trataremos de también colocarle una pieza de 3 milímetros para que sirva de trasera de esta parte donde ve el cajón, ¿no? Aquí en la parte del case no, porque tiene que tener ventilación y esto tiene que ir abierto. Bien amigos, ha sido un placer estar nuevamente con ustedes trayéndoles una vez más el plano de un mueble de melamina. Cabe enfatizar que la melamina que estamos utilizando, el espesor es de 18 milímetros. Entonces, espero que les haya sido de su agrado, y si les gustó el video, por favor denle un clic en me gusta y les invito a suscribirse a mi canal Aprendiendo de Cero. Entonces también saludos a todos aquellos suscriptores. Ya estamos por los más de 3,000 suscriptores. Muchas gracias a todas aquellas personas que me están siguiendo y se están suscribiendo al canal, que si no fuera por su apoyo, este canal no tendría razón de ser. Gracias a todos aquellos que me han apoyado, que me están apoyando y se siguen suscribiendo a su canal, que la única intención es de contribuir en algo para que cada uno de nosotros podamos
aprender un poquito más cada día y podamos también, obviamente, armar nosotros mismos nuestros muebles y poder de esa manera ahorrarnos un poco de dinero y además tener la satisfacción de que las cosas que nosotros tenemos en casa de repente las hayamos armado nosotros mismos, ¿no? Estamos todos para aprender, cada día aprendemos un poquito más. Muchas gracias a todos ustedes y será hasta una nueva oportunidad.